Bienvenidos a los que se van uniendo en este momento, que no habían tenido esta oportunidad. La Universidad UMassLo les da la bienvenida y les desea que este momentito que vayamos a pasar juntos sea un momento agradable para ustedes. La Universidad UMassLo tiene como eslogan educar para dignificar. La existencia se nos fue dada, pero la educación nos permite que nuestra vida tenga un sentido, tenga una trascendencia y que de nuestra mano surja la ayuda para los demás. Bienvenidos a todos. Este seminario es un seminario muy bonito, tiene que ver mucho con orientación para los que no son psicólogos. Vienen personas que no saben con qué especialista ir, han pasado por algún evento traumático o no saben que ha sido un evento traumático y no saben con quién acudir, qué enfoque tomar. Y también esas personas van a ser orientadas. Este seminario tiene la finalidad de orientación al que no sabe nada de psicología, como al que tiene las herramientas psicológicas. Espero que esta combinación pueda ser algo que nos enriquezca. Bienvenidos. El próximo seminario, que es el próximo jueves, se llama Inteligencias Múltiples. ¿Cómo detectar las inteligencias y cómo desarrollarlas? Para Yo creo que este tema nos tiene que importar e interesar a padres de familia, maestros, psicólogos, cualquier profesional que trabaja con otra persona. Creo que es la forma de cómo puedo yo utilizar mi lenguaje para entrar a donde está el otro. Les pedimos, los que así lo puedan hacer, que nos sigan en Facebook y en Instagram, porque ahí es donde finalmente se están poniendo los seminarios que van a estar activos, los programas que vienen virtuales, gratuitos, de alguna manera que sea algo que aportemos a la sociedad. Hay veces que aportamos seminarios para padres, otros son para, pues de alguna manera para profesionales, para psicólogos. Entonces les pedimos de ser posible que nos sigan porque eso les ayudará a ustedes a enterarse de todo lo que está sucediendo en la universidad, que siempre son cosas buenas, son aportaciones buenas. Somos una comunidad de ayuda, de conexión con el otro y que bueno, bienvenidos. Para los que no se dieron cuenta y que están aquí, que son psicólogos y no se dieron cuenta, como les comentaron, hay la posibilidad de ampliar las becas para ustedes. Fue una publicación de 20 becas que se dieron, ahorita ya se agotaron, pero con justa razón algunos de ustedes nos comentaban que no se dieron cuenta de que ustedes podían estudiar algún programa en la universidad de tenemos preparatoria, licenciatura, maestrías, doctorados. Pueden hacer todavía su solicitud y para darles la información al final de este seminario con mucho gusto, al igual que a los maestros. Creo que al maestro les anda yendo mejor que a los psicólogos, porque hay becas, sobre todo los maestros de educación especial, esos que tienen que enfrentar grandes retos y que con el corazón trabajan. Hay becas del 75% para ustedes. Es cuestión de quedarnos al final para ver cómo se les puede hacer para amplificar esta posibilidad que se dio ya en semanas pasadas para ustedes. Maestros y psicólogos, bienvenidos, al igual que cualquier padre de familia que tenga alguna situación especial y que quiere estudiar algo, una licenciatura, una maestría, un doctorado, porque tiene un hijo con alguna necesidad, porque tiene un niño con trastorno de déficit de atención o con autismo, o un niño que tiene problemas de aprendizaje o de lenguaje, cualquier situación que sea, por supuesto que son las becas que este ciclo escolar, la universidad está extendiendo para ustedes. Muy bien. Reestructuración psicológica de una experiencia traumática. Esto es algo grandioso que en otros tiempos de la humanidad no había esta posibilidad.
Ahora, gracias a todo lo que existe en psicología, en psicoterapia, en psiquiatría, en neurociencia, nos damos cuenta que una intervención a tiempo podemos salvar la vida emocional de un ser humano. Entonces, esta maestría, este seminario es algo muy bonito, que es como si fuera un matiz de muchas cosas. Lo primero que tenemos que entender es el concepto de trauma, ¿sí? El trauma, cuando nos golpeamos muy fuerte una parte de nuestro cuerpo y vamos con el doctor, nos dicen, es que usted tiene un traumatismo, tiene un trauma, tenemos un moretón, un golpe, nos lastimamos. Cuando hablamos de un trauma emocional, es un evento que, que sucede sin que yo haya estado preparada para ello. Es algo que surge y que viene a ser algo muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada a vivir, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando yo de repente voy caminando y de repente me sale un tigre. Es algo que no es habitual en mi vida, es algo que me impacta, me desestabiliza emocionalmente. Por un momento mi cerebro da vuelta, no sé qué hacer, me siento amenazada, tengo miedo a morir, tengo miedo a que algo me pueda suceder, ¿sí? Y me compromete todo mi ser de tal manera que yo no sé qué hacer en un momento dado y me convierto en la persona más indefensa. Ni puedo pensar, ni puedo sentir, simplemente estoy en un impacto, en un impasse, ¿sí? No sé si llorar, reír, correr, voltear, pregun estoy perdida. Eso es un trauma emocional, ¿sí? Una experiencia traumática es un evento que sucede donde hay siempre una amenaza. Tengo miedo a morir. Tengo miedo a no volver a ver a mi familia. Tengo miedo a perder mi dinero. Tengo miedo a perder mi pierna. Tengo miedo a perder mi casa. Tengo miedo a perder mi familia. Tengo miedo a perder mi carro. Tengo miedo a perderme. Una experiencia traumática es un evento que me sucede y que yo siento la amenaza de la pérdida. En todos los casos, ¿sí? Entonces, ante este panorama, ante esta definición de experiencia traumática, nos podemos dar cuenta que todos estamos en este momento de la existencia envueltos en un sinnúmero de experiencias traumáticas. Desde que vamos en una combi y hay un asalto, desde el momento en que vemos cómo un lado de nosotros se provoca un evento de agresión a una mujer, a un hombre, a un niño, cuando nos sucede que tenemos un evento de un abuso sexual en la familia o con nuestras propias personas, cuando de repente nosotros confiamos en algo o en alguien y somos defraudados, ¿sí? Cuando mi pareja me engaña, ¿sí? Cuando me doy cuenta que lo que yo creía no es verdad. Son experiencias que generan un trauma, ¿sí? Ahora, aquí hay una parte bien importante. Yo y mi hermana podemos ser, niñas que nacimos en el mismo momento y que nos llaman gemelitas. Y ante el divorcio de mis padres, yo como niña puedo sentirme muy afectada y muy afligida y sentirme, pero terriblemente con una experiencia traumática, y mi hermana no. ¿De qué depende una situación y otra? De la estructura emocional de cada una de nosotros, aunque seamos exactamente nacidas el mismo día y hayamos venido, concebidas en el mismo momento, etcétera, hay cosas que nos hacen diferente.
En primera es mi temperamento, que yo soy muy introvertida y todo lo que me sucede me lo guardo, no lo comunico, ¿sí? Yo sola me pregunto y me digo, pero jamás digo lo que me pasa. Y mi hermana todavía no le suceden las cosas y ella ya las está platicando, ya las está digiriendo verbalmente, que tiene mucho valor. Y ahorita vamos a ver por qué tiene mucho valor hablar de la experiencia traumática. Entonces, lo que para unos es una experiencia traumática, para otros puede ser solamente un evento de dificultad. Quiero decirles que a todas las edades existen las experiencias traumáticas. Hablamos de bebés, hablamos de niños, hablamos de adolescentes, hablamos de adultos y hablamos de personas de la tercera edad. No hay un momento donde digamos: "¿Saben qué? Pues yo ya me salvé de tener una experiencia traumática". No, es a cualquier edad. Por eso, cualquier psicólogo y cualquier psicoterapeuta tiene que estar preparado para atender experiencias traumáticas en cualquier edad y de cualquier circunstancia, tan variadas. Sobre todo en este tiempo, lo que más se está enfrentando son las de violencia. Entonces, eh, es en cualquier edad, no es exclusivamente, que sea a los adultos o a los jóvenes, es a cualquier edad. ¿Qué es lo diferente? Que cuando yo soy un bebé, mi experiencia traumática está a nivel de sensaciones, porque yo no tengo mi razonamiento aún maduro para estar razonando la situación. Simplemente se queda conectada en mi piel, en mi sensación, ¿sí? El abandono que puede vivir un niño de 10 años no es el mismo de un niño, un bebé. Un niño de 10 años sí puede entender que mamá se fue, que papá no va a regresar y que lo extraña y que le gustaba pasar tiempo con él coloreando, comiendo dulces, yendo a la plaza, lo puede racionalizar. Un bebé no. Un bebé simplemente a nivel de sensación siente la no conexión con el ser querido. Entonces, el trabajo terapéutico para un niño, para una persona de mediana edad y un adulto son muy diferentes, porque las sensaciones y las conexiones y las madureces son diferentes. ¿Mm? ¿De qué depende que una persona se llegue por una experiencia traumática, llegue a quedar abatida totalmente? Sin poder, seguir con su vida, impactada de la nutrición emocional que traiga. ¿Dónde surge la nutrición emocional de todo ser humano? En la infancia. Y básicamente son 5 los ingredientes que se requieren para que una persona tenga nutrición emocional. Y inicia con papá y con mamá. El principal ingrediente de la nutrición emocional desde mi experiencia psicoterapéutica se llama respeto. Sentirme respetado por mi padre y por mi madre. Y respeto es que se den cuenta que soy un niño, que necesito una voz bajita, que necesito unas manos que me abracen, que necesito una estructura clara, que necesito un acompañamiento, ¿sí? Mucho respeto a mi persona, ¿sí? Que mis papás no se estén disgustando arriba de mí o enfrente de mí, ¿mm? Respeto. Segunda, amor, sentir un amor incondicional. Aunque tire el biberón, aunque esté gritando en la noche, aunque me porte mal, aunque vomite las cobijitas, aunque me haga pipí, aunque me haga popó en las cobijas, saber que mi padre y mi madre me aman incondicionalmente, que yo soy la niña o el niño que ellos esperaban y que no me están comparando con ese niño ideal que muchos padres tienen, que es el niño pues, que salió de su Walt Disney y que por supuesto que no nada que ver con el que tienen enfrente, ¿mm?
Uno de los terceros ingredientes de la nutrición emocional es que mis padres me pongan muchas reglas y muchos límites para que me digan cómo es realmente la vida. Las personas que hemos vivido en casas reglamentadas, estructuradas, somos personas con éxito porque las consecuencias se nos fueron puestas en casa y cuando salimos al medio ambiente sabíamos perfectamente lo que sí teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer. Y sabíamos que todo lo bueno tiene algo de malo y que todo lo malo tiene algo de bueno. ¿M? Salimos con una estructura, por lo tanto, podemos manejar al mundo, pero las personas que hemos estado en casas donde no hay una estructura emocional, donde comemos a veces en la sala, a veces en la cama, a veces en la casa de mi abuelita, a veces comemos en la casa de la tía, a veces comemos garnachas en la esquina, mi mamá a veces está de buenas, a veces está de malas, en la casa no hay una estructura de limpieza, no hay un orden, mi papá a veces llega, mi papá a veces no llega, mi papá a veces está tomado muy feliz y a veces está sin tomar y que está fuera de sus casillas y mi mamá está mal. Son entornos desestructurantes emocionalmente. Entonces, cuando estas personas de origen van desestructuradas y a eso le unimos que estas personitas se enfrentan a una experiencia de amenaza, acaban terminando totalmente como un vaso de vidrio estrellado en 1000 pedacitos. Entonces, este es un primer punto que tenemos que valorar. ¿Cuánta estructura de fortaleza emocional trae esta persona o cuánto no lo trae? ¿Sí? A una persona, por ejemplo, le pueden robar su carro y esa persona totalmente queda indispuesta para toda su vida. Y a otra persona le pueden robar su carro, pero tiene la experiencia de que sí puede y que sí va a poder con eso. Y dice, pues qué bueno, porque hasta me compro uno más nuevo y voy a luchar por ello. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende que una persona tenga recursos o no? Mucho de la infancia, mucho de lo que le dieron sus padres en primer lugar, sus maestros en segundo lugar, y de la estructura emocional que haya formado. Una experiencia traumática nos va a afectar necesariamente emocionalmente y físicamente. Y son situaciones que se pueden vivir inmediatamente, empezar a sentir que emocionalmente me quedé en una situación donde no alcanzo a ubicarme, o puede ser que de aquí a un mes empiece yo a presentar las situaciones emocionales, a sentirme pues desconfigurada, deprimida, ansiosa, con angustia, sin poder dormir. ¿Sí? Puede ser que físicamente empiece a sentir luego, luego dolores de cabeza, dolores de nuca, dolores de estómago, adormecimiento de mis manos, ¿sí? Migrañas, o puede ser que puede pasar un mes y empiece a somatizar después del mes. Entonces, las afectaciones ante una experiencia traumática pueden ser inmediato a largo plazo, pero siempre van a ser emocionales y físicas. Es importantísimo. Hay personas que duran, después de una experiencia traumática, duran como si nada les hubiera pasado durante una semana. Y llegamos a decir, pues parece que ni le afectó. No, no debemos minimizar de tal manera tan grotescamente una situación. Lo que pasa es que esa persona emocionalmente tiene un mecanismo que se llaman mecanismos de defensa, que todos lo tenemos, donde es como si bajáramos la cortina ante algo muy difícil para protegernos. O sea, fue tan fuerte lo que viví que bajo la cortina con un mecanismo de defensa que se llama negación y empiezo a actuar como si nada pasara, platico lo que me pasó de forma normal, me río, ando en fiestas
pero eso es una etapa, eso es un momento específico, pero eso va a pasar. Tarde que temprano yo voy a pasar a una realidad y voy a empezar a presentar los síntomas de lo que es la afectación emocional o física de una experiencia traumática. ¿Qué es una de las partes que como psicólogos, como padres, como maestros, como profesionistas necesitamos saber? Que la experiencia traumática se vive en el cerebro. Ahí es donde se afecta emocionalmente la persona. Y específicamente, no quiero ser muy técnica porque sé que no todos estamos, algunos de los alumnos de UMAS pues, saben perfectamente sobre neuroeducación y neurociencia y conocen el cerebro porque es parte del principio de todo. No quiero ser descortés hablando de terminología. Lo único que les sé decir es que el cerebro es como si fuera un helado de 3 bolas. El cerebro está compuesto por 3 capas. La primer capa es una de las capas que se llama nuestro cerebro reptiliano, que es un cerebro muy instintivo, solamente trabaja bajo el instinto y ese cerebro se llama reptiliano porque lo tienen, pues, de alguna manera las lagartijitas esas mexicanas que tenemos tan bonitas, que son muy básicas. Ellas no tienen emociones, ellos no tienen sentimientos, ellos no tienen razonamiento, ellos solamente están en la parte de protegerme en la sombrita, de correr abajo de una hojita, de esconderme, son muy básicos, es un cerebro muy básico, muy instintivo. El ser humano lo tiene también al igual que las lagartijas, pero además el ser humano tiene un cerebro muy complejo, que es en la parte media del cerebro, de tal manera que si yo, aquí donde inicia mi cerebro, que es donde inicia mi nariz, metiera una broca directo, directo, directo y me fuera aquí en mis sienes a la parte central, llegaría al punto donde viven todas mis emociones, que es el sistema límbico, ¿sí? Ahí es donde yo siento, donde yo proceso mis miedos, mis temores, donde yo siento la amenaza, ¿sí? Es la parte central. Ese cerebro lo tienen todos los mamíferos. Nosotros, bueno, por lo tanto lo tenemos. Y es un cerebro totalmente reaccionario. Ante el temor se activan muchas hormonas que tienen que ver con la parte de adrenalina, de cortisol, de estrés y que hacen un proceso muy interesante con la tercer capa del cerebro, que es la parte racional, que es la tercer bola de lado, la capa racional, lo que es la corteza cerebral, es con lo que pensamos, con lo que razonamos, con lo que tomamos decisiones. Entonces, como seres humanos tenemos los 3 cerebros, por eso dicen o se dice en neurociencia que el ser humano somos tricerebrados. ¿Sí? O tenemos triuno, es 3 cerebros en uno. Por eso somos los reyes de los reyes de los reyes. Entonces, cuando estoy emocionalmente mal, cuando estoy muy enojada, cuando yo estoy muy lastimada, me siento muy amenazada, yo no puedo pensar bien. Yo estoy solamente actuando bajo impulso, porque la única parte que está activa de mi cerebro es la parte emocional, no la parte racional, ¿sí? Por eso, cuando estamos mal, lo peor que podemos hacer es tomar una decisión, porque vamos a tomar la decisión errónea, no es una decisión pensada, es una decisión demandada por un sistema límbico que es totalmente irracional. A ese proceso de estar emocionalmente mal y no poder tomar determinaciones se llama se llama, perdón,
se llama lo que es el secuestro de la amígdala, que es la parte central del cerebro, que es lo que nos maneja todas nuestras emociones. Muy bien, entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que cualquier psicólogo, cualquier psicoterapeuta que esté manejando un caso de experiencia traumática y no esté manejando lo que es la estructura del cerebro, cómo actúa y cómo puede hacer para desactivar ciertas áreas del cerebro y deje de estar esa persona solamente en la parte emocional y poderla ir llevando a la parte racional, nos vamos a pasar muchas sesiones con esa persona en lo mismo, sin aventajar. ¿Por qué? Porque la psicología sin la neurociencia creo que estamos muy deficientes. Entonces, la experiencia traumática siempre surge en el cerebro y afecta al cerebro y afecta nuestra forma de sentir y afecta nuestra forma de razonar. Y cuando algo así entra en activo, nuestras funciones cognitivas, que es nuestra atención, cómo percibimos las cosas, nuestra memoria, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestra abstracción, nuestro lenguaje, todas estas funciones cognitivas ante una experiencia traumática se afectan. Entonces, una persona que ha pasado por un secuestro o por un abuso sexual o por un accidente automovilístico o por la muerte de un ser querido y que no se despidió, como todas esas muertes que tenemos ahí abiertas de esta parte del COVID, son personas que muchas veces nos pueden decir: "Es que yo siento como que no se me retienen las cosas, como que se me olvidan ya mucho las cosas, como que yo antes leía y entendía lo que estaba leyendo y ahorita como leo y ya no entiendo". Quiero platicar y me siento trabada. Te quiero decir, pásame el hombre, como no puedo bajar las palabras de mi pensamiento. Pásame ese que está ahí, hombre, el ese, pero no me llega la palabra de que es un libro, ¿m? Mi razonamiento es muy limitado, ¿sí? Empiezo a un mal razonamiento, no tengo razonamientos brillantes, ¿sí? Mi percepción es que todos me quieren hacer mal, de que las cosas nunca van a cambiar, de que todo lo que yo haga no va a ser algo para bien, etcétera, 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 etcétera. Entonces, una de las primeras cosas que como padres de familia que sé que están aquí buscando soluciones para sus hijos, maestros y psicólogos que necesitamos empezar a trabajar es poder ir desactivando la parte emocional del cerebro, que sí hay muchas técnicas y hay muchos métodos, entre otras. Necesitamos aplicar muchísimo la parte de relajación, de evitar que esa persona que ha estado expuesta a una experiencia traumática se pase tiempo en pantallas, en televisiones, en computadoras, en teléfonos. Tenemos que sacarla de ahí porque hagan de cuenta que su cerebro necesitamos irlo reseteando, como reseteamos nuestro celular o nuestra computadora cuando está trabada. Entonces, necesitamos darles experiencias simples, ¿sí? Experiencias donde vamos a un día de campo, al aire libre, donde invitemos a esa persona a caminar sin platicar nada, simplemente que la persona camine, que la persona no tenga que estarnos comentando algo ni escuchándonos una historia, donde le podamos empezar a poner otra de las partes que al cerebro le hace mucho bien para desactivar esa parte emocional es la música. Una música, hay músicas muy bonitas que le permita relajar su sistema nervioso. ¿M? Otra de las cosas que le ayuda muchísimo a este tipo de personas es que podamos ayudarle con respiración consciente. La respiración consciente no es otra cosa nada más que tan simple como meto oxígeno por mi nariz y conscientemente voy detectando cómo se inunda mi cuerpo con esa respiración y luego la saco
por la nariz y voy dando cuenta cómo es ese aire que va saliendo. Cómo voy sintiendo mi nariz, cómo va saliendo, cómo voy sintiendo que mis pulmones se salen. Y luego vuelvo a hacer, son 3 respiraciones nada más. Nunca se deben hacer más de 3 respiraciones porque podemos marearnos, ¿sí? Estamos metiendo oxígeno a nuestro cerebro y eso también permite que nuestro cerebro vaya tranquilizándose. Entonces, una persona que ha tenido una experiencia traumática, tenemos que volverle a enseñar a vivir, porque una de las partes que va perdiendo es el gusto por la vida. A veces el gusto por disfrutar lo que disfrutaba, como las comidas, los días de campo, alguna película, va perdiendo, se va desconectando de eso, ¿sí? Se va metiendo a un mundo de donde hay muchas preguntas, muchas dudas y que solito se lo va contestando. Entonces, tenemos que empezarle a enseñar a esa persona a volver a vivir. Una de las cosas que necesitamos hacer es ayudarle para que duerma. El cerebro cuando duerme puede desintoxicarse y un cerebro, todos los cerebros deben dormir 8 horas al día, porque hay un proceso, sobre todo en la etapa donde estamos teniendo movimiento ocular, que son los movimientos REM del cerebro, en ese momento el cerebro empieza a desintoxicar y a acomodar muchas de las experiencias vividas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos 8 horas de sueño, hemos pasado 4 veces por esos ciclos REM que desintoxican todo nuestro cerebro, ¿sí? Que es en la cuarta, quinta etapa del sueño. Entonces, estas personitas tienen que dormir, pero dormir de noche, no dormir de día. Es lo peor que puede haber. Una persona deprimida, la cama lo va a acabar de día. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene una glándula en el centro del cerebro que funciona con la luz. Cuando está la luz a las 7 de la mañana y empieza a entrar la luz por mis ojos, mi cerebro empieza a dejar de producir la melatonina, que es una hormona que produce el cerebro y que me permite despertar. Y cuando llegan las 8 de la noche, 7:30, 8 de la noche, y empieza a bajar la luz, entonces, empieza a entrar la oscuridad por mis ojos y la melatonina empieza a producirla y es la hormona que me permite dormir. Por eso tenemos que 2 horas antes no ver ningún tipo de pantalla para tener una higiene del sueño, 2 horas antes de dormir no comer para que no nos esté haciendo la digestión, en la madrugada o se nos quede destacado el estómago. 2 horas antes tenemos que agarrar un libro, leer, poner música y ponernos en paz para poder dormir. De otra manera vamos a tener muy mala calidad de sueño, muy mala calidad de vida y un cerebro que fácilmente, pues, no nos va a llegar con nuestras funciones cognitivas a cuando seamos viejitos. Por eso muchos viejitos pierden la memoria, la atención, el razonamiento y son personitas que producen enfermedades degenerativas por una falta de cuidado del cerebro. ¿Qué síntomas voy a tener yo con el trauma? Son muchos, muy variados. Yo elegí los más comunes y que pueden detectar tanto los padres de familia que están aquí o como los maestros y como los psicólogos. Vamos a tener pensamientos intrusivos o perturbadores o visiones del evento. De repente estoy yo aquí y se me viene, se llaman flashback, se me viene el recuerdo de cuando entró la persona y me asaltó, cuando entré al cuarto y cómo vi desordenado mi cuarto, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Son cosas que llegan y me espantan, me vuelven a estremecer por dentro. Es a lo que se le llama pensamiento intrusivo. Por eso una persona que tiene trauma de repente está muy bien y luego se pone muy mal y no sabemos por qué cambia de humor y decimos, pues este es bipolar. No, es que de repente hay sensaciones que se vuelven a vivir como si el evento se estuviera viviendo y a esto se llama estrés postraumático. Luego hay pérdidas de ciertos recuerdos. Por ejemplo,
una de las peores cosas que hace el psicólogo general cuando no tiene un entrenamiento y no es un psicoterapeuta, es se agarra a preguntarle a la persona: "¿Y qué más? ¿Y qué pasó? Y dímelo otra vez". Y la persona sufre, porque hay muchas cosas que no recuerda, porque el cerebro tiene un mecanismo de protección para no volverme loca en un momento dado, muchos de los recuerdos los bloquea. Se llaman mecanismos, psicológicos de interrupción, en cada enfoque se llaman diferentes, pero son interruptores para no volver a sufrir lo sufrido, ¿sí? Hay muchos cambios de humor y hay mucha irritabilidad, que a veces cuando no sabemos que son producto de lo que pasó, decimos, pues esta persona es le caigo mal o esta persona como que no puede convivir con la gente, etcétera, pero que son eventos, producto de su trauma, es natural. Pretenden aislarse o evitar lugares relacionados con el evento. Si me pasó en el parque, no quiero ir a los parques. Si me pasó en el cine, no quiero ir al cine. Donde me haya pasado, procuro irme aislando y es muy peligroso porque la persona llega a tener una vida interna dentro de su cuarto. No querer salir ni aunque llegue visita, ni aunque sea hora de comida, todo su mundo lo va reduciendo a una habitación. Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Por supuesto, hay insomnio, hay cambios de la alimentación y del sueño. O bien empiezan a comer muchas harinas y muchas azúcares, porque la harina y el azúcar son 2 calmantes emocionales para el cerebro. ¿Sí? Entonces, cuando se comen harina o comen azúcar, se tranquilizan. El cerebro le genera un cambio químico y la persona se tranquiliza. Por eso una persona que ha pasado traumas son personas gorditas, son personas que no pueden manejar su peso. ¿Sí? Y que tienden a comer el pan, el azúcar, que no hacen otra cosa nada más que inflamar todo su sistema, ¿verdad? Se genera una inflamación, no es gordura, es inflamación de las células. Y hay mucho agotamiento y cansancio. Amanecen, comen y se quieren dormir, no se quieren levantar, se sienten cansados, se sienten agotados, no se quieren alinear, no quieren hacer nada, ¿sí? Toda esta sintomatología es normal y es natural mientras no atendamos al trauma. Mientras no entremos a la experiencia traumática, la persona va a persistir con esto y va a ir amplificándolos hasta que su vaya cada vez más invadiendo todo lo que es su vida, sus relaciones, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar como padres o como maestros o como psicólogos? Simplemente decimos esta persona emocionalmente es una persona desadaptada. Grita, exige, pide, pero de una forma inadecuada, voltea y se queda viendo con una cara como que no sonríe, ¿sí? A donde vaya es una persona que va a traer problemas, va a generar problemas. Las relaciones las genera desde el conflicto y va a tener muchos desórdenes afectivos. Los desórdenes afectivos básicamente son tristeza, distimia, depresión, ansiedad, angustia. Va a ser una montaña rusa. Conforme va a estar contento, eufórica la persona, riéndose a carcajadas, después va a estar llorando, después cualquier cosa le va a parecer mal y se va a ir. Entonces, son cosas que podemos percibir y que a veces cuando somos tan ignorantes de esta situación, decimos: "¿Cómo? Si con sus amigos sí se ríe y con nosotros no se puede estar riendo". ¿Sí? Pues no es que la persona quiera o no quiera tener estos cambios, simplemente es una irritabilidad que no es manejable. Y lo peor del caso es que a muchos ya se nos olvidó que hace un mes esta personita pasó por un asalto y creemos que ya se le olvidó y creemos que eso ya no le afectó y creemos que entre menos le recordemos es mejor
y la persona se quedó con todas las síntomas, con todas las emociones, con todo su actuar desadaptativo y con todos sus desórdenes emocionales y nadie hizo nada. Y la persona se va yendo. Entonces, un evento traumático afecta a la persona porque siempre va a haber un antes y va a haber un después. ¿De qué depende que ese evento salga adelante? Pues de la inteligencia de los que estemos alrededor. Muchas personas, después de que hace un año perdí a mi papá, no me pude despedir de él, pero ya fuimos al novenario, ya cumplió un año, ya todo se nos olvidó y todos pretendemos que ya ese asunto no nos afecta. Pero la persona empieza con problemas digestivos y a todas estas enfermedades generadas por un trauma no atendido, no visto, o bien atendido, pero por una persona que no era la indicada, empezamos a heredar en esa persona problemas psicosomáticos, como problemas digestivos. Ahí tenemos el reflujo, ahí tenemos la gastritis, ahí tenemos las colitis, bla, 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 problemas respiratorios. ¿M? Tenemos afectación, nos enfermamos de las vías respiratorias, etcétera, etcétera. Intensos dolores de cabeza habitualmente en las sienes o en la frente, porque es donde está la parte tensional. Dolores en todo lo que es el cuello y la espina dorsal. ¿M? Empezamos a generar lo que es el intestino irritable, que es una condición de vida muy desagradable, donde hay muchas cosas que nos hacen mal. Empezamos a sentirnos como que se nos mueven las cosas, como vértigo, como mareados, como con náusea, ¿sí? Sentimos taquicardias, sentimos que algo nos brinca, que nos brinca la cara, que sentimos algo o que el corazón se nos acelera, ¿m? No podemos respirar, ¿sí? Y las partes de las articulaciones, nos duelen todos los músculos, las articulaciones, de tal manera que empezamos en la mañana a caminar y sentimos como que los pies se nos abren, como que todo nuestro cuerpo nos duele y podemos llegar, si estas enfermedades psicosomáticas las extendemos por tiempo y no detectamos que atrás de toda esta problemática hay una experiencia traumática y nos seguimos yendo, vamos a acabar en lo que son las enfermedades degenerativas, ¿sí? Y ahí tenemos lo que es la arteriosclerosis múltiple, y ahí tenemos el cáncer, y ahí tenemos la parte de diabetes, y ahí tenemos algo que es tan común que se llama fibromialgia, que es todo un dolor terrible en todas las coyunturas de mi cuerpo, y todas las mañanas tengo que tomar pastillas porque me duele todo mi cuerpo. Ese cuerpo nos está gritando que tiene un trauma, que tiene un dolor escondido, que tiene un evento increíble, que no lo vimos, no lo tratamos, que dijimos hay que nada más con que ya nadie nos acordemos y es como si nada pasó. Y fíjense que no. O sea, un problema emocional nos va a llevar necesariamente a un problema físico, y un problema físico nos lleva a un problema emocional. Y luego todos pasan a ser parte de lo mismo. Entonces, es bien importante que tengamos claro que todos los seres humanos somos un conjunto, somos una unidad. Lo que le pase a mi cerebro, le pasa a mi cuerpo. Lo que le pasa a mi cuerpo, le pasa a mi espíritu, ¿sí? Entonces, somos un equilibrio. ¿En qué consiste tener una vida de alguna manera exitosa? En mantener ese equilibrio. ¿Por qué las personas nos enfermamos? Porque perdemos el equilibrio en cualquiera de las 3 áreas que son las más importantes. No podemos decir que la parte mental es más importante que la parte física, o que la parte física es más importante que la parte espiritual. Somos una unidad, y ahí es donde entran todas las intervenciones psicoterapéuticas del enfoque humanista.
en vernos como una unidad, no como un ser dividido donde nada más somos cerebro o nada más somos cuerpo. Somos una unidad y hay que mantener el equilibrio para tener una salud. Hasta aquí un poquito de explicación de qué es, de cómo es, de cuáles son los síntomas, es la parte más aburrida, para decirles finalmente que toda experiencia de trauma necesitamos abordarla de raíz, que no debemos caer en lo que caemos muchos seres humanos por ignorancia. Hace un año pasé un evento traumático, pero ahorita, hace 6 meses, empecé a tener muchas gastritis, empecé a vomitar sangre y empecé a regir sangre y, pues, ya no puedo dormir bien. Y lo más brillante que se nos ocurre a los que somos ignorantes del mundo emocional es ir con un doctor para que me dé unas pastillas para que me quite la gastritis o unas pastillas para que me haga dormir. O por ahí, mi compadre me dice que con una cerveza se me quita todo mal, y más que en Michoacán dicen que para todo mal mezcal y para todo bien también, y entonces ya al rato ando con mi evento traumático, con mi experiencia traumática no atendida, haciéndome toda una situación de desconfort adentro y aparte ya traigo una gastritis, que si la descuido se me va a convertir en un cáncer gástrico. ¿Sí? Porque mientras yo no ataque de raíz el problema, las cosas van a empeorar. No es cuestión de olvidar, es cuestión de trabajar, de acudir con la persona adecuada. Ahora, ¿qué se requiere para cuando se tiene una experiencia traumática? Se necesita una intervención psicoterapéutica. Fíjense bien, intervención psicoterapéutica no es lo mismo que una intervención psicológica. Es un gran diferencia. Un psicólogo no necesariamente es un psicoterapeuta. Él puede dar una orientación psicológica, pero no puede hacer una intervención psicoterapéutica si no tiene una formación en dicha situación. Y a veces aquí hay mamás, aquí hay maestros, no sabemos a dónde acudir para poder canalizar una persona que ha tenido una experiencia traumática. Y los psicólogos a veces no sabemos cómo hacerle para poder hacer una intervención psicológica que sea exitosa. Y luego queremos aplicar a todos lo mismo. Y esto es un gran problema. La intervención psicoterapéutica tiene que ser un traje a la medida de la persona que tengo enfrente. ¿Sí? Y a esta parte, eh, quiero orientarles para los que están aquí, que son maestros y que son padres de familia, nuestros alumnos. A veces tenemos que clarificar desde qué hace un psicólogo, qué hace un psicoterapeuta, qué hace un psicólogo educativo, qué hace un psiquiatra y qué hace un neuropsiquiatra y qué hace un neurólogo, ¿sí? Un psicólogo, yo soy psicóloga de origen. Voy a hablarles de mi experiencia porque no quiero hablar de otra experiencia. Cuando yo salí de la carrera de psicología, después de 5 años, me di cuenta que sabía poquito de todo y nada de nada, y a lo más que podía yo, aparte de conocimientos generales, que podía yo aspirar era a hacer entrevistas, pero a mí no se me formó en ser un psicoterapeuta, y mucho menos estar especializada para intervención en niños, menos para ser un psicoterapeuta para adultos. Un psicoterapeuta, por ejemplo, para personas en la tercera edad, psicoterapia geriátrica, ¿sí? A mí no se me capacitó para yo trabajar con parejas, con adicciones, y como psicóloga salí con una gran capacidad de mucha
teoría general, pero no manejaba yo ningún enfoque psicoterapéutico. Sabía mucha teoría, pero nada más, ¿sí? Esta es mi experiencia. Entonces, cuando las personas iban conmigo como psicóloga, pues mucho gusto yo les podía dar orientación psicológica. ¿Qué es la orientación psicológica? Consejos. Un psicoterapeuta nunca te va a dar un consejo. Una psicóloga sí, programa una hora el reloj, que pase una hora, para decirle que ya se terminó el tiempo, la escucho, que la persona vacíe todo lo que trae, sí, cómo no, y a la próxima vuelvo a retomar, oye, ¿y qué pasó? ¿Y qué ha sucedido? ¿Y qué pasó? Y como si fuera una telenovela me la voy llevando, pero de ahí no salgo. ¿Sí? No hago una intervención, a veces se me ocurría algunas técnicas que por ahí yo veía y las ponía en práctica, pero eso de yo saber qué estaba haciendo, con qué intensidad y hacia dónde iba, no. Yo no sé si nada más haya sido mi caso o sea el caso de todos los psicólogos, les comparto mi experiencia. Entonces, para una experiencia traumática, llevar a una persona con un psicólogo general, yo diría hay que pensárnoslo muy bien. Un psicoterapeuta es una persona que no necesariamente es un psicólogo. Ojalá todo psicólogo fuera un psicoterapeuta. Sería hermosísimo, pero puede haber excelentes psicoterapeutas que no son psicólogos. Por ejemplo, yo les voy a poner una experiencia. En la Universidad Maslow hay una maestría en psicoterapia infantil, enfoque humanista, donde me toca aportar mis conocimientos, pocos que sé y otros que por ahí voy aprendiendo en el transcurso. Y como psicoterapeutas, los mejores psicoterapeutas son, agárrense, los maestros. ¿Por qué? Porque bien está dicho. Un psicólogo cuando no sabe cómo se comporta el niño, le manda a pedir a la maestra que le mande un reporte. Y un maestro conoce al niño en todas las facetas, mañana, tarde, cuando come, cuando camina, cómo aprende, qué no aprende. El maestro solamente necesita la estructuración, pero el conocimiento práctico, el maestro lo trae. Entonces, para mí es Así. una gran sorpresa darme cuenta que los mejores psicoterapeutas tal vez no sean los psicólogos. Hay otras ramas que pueden ser excelentes psicoterapeutas. El psicólogo maneja la teoría de la personalidad, que es desde qué enfoque se enfocan las situaciones, etcétera, etcétera. Teorías, estudia la parte neurológica, neurofisiológica, ¿sí? Y maneja toda esa parte teórica. Un psicoterapeuta maneja métodos y técnicas específicas de solución de conflictos específicos, ¿sí? Entonces, la Universidad Maslow, viendo esta experiencia de que muchos psicólogos, porque no pueden, porque no quieren, porque no creen necesario, no hacen una maestría en psicoterapia. La Universidad Maslow es la única universidad en todo el mundo que hizo la primer licenciatura en psicoterapia humanista. Entonces, esos psicólogos van a llevar los dos componentes, toda la parte teórica, pero también van a ir con métodos y técnicas de intervención psicoterapéutica. Entonces, ellos van a salir con una licenciatura en psicoterapia humanista, que esto es grandioso. ¿Sí? Y no existe en ninguna otra universidad porque es una creación totalmente de la Universidad Maslow surgida de una necesidad. El psicólogo educativo. El psicólogo educativo, muchas personas decimos, pues mi prima es psicóloga educativa y vamos a llevar al niño para que lo atienda cuando tiene un evento traumático. No, señores, un psicólogo educativo no puede dar psicoterapia, no puede hacer reconstrucción de experiencia. Un psicólogo educativo es una persona que maneja la parte de los aprendizajes del niño.
básicamente, ¿sí? Al menos de que haya alguna escuela que los capacite en ser psicoterapeutas, pero si es un psicólogo educativo tradicional, lleven a los niños cuando tengan alguna deficiencia o un adulto en las áreas cognitivas de atención, de percepción, de memoria, todas funciones ejecutivas. Es un trabajo muy valioso que hace a nivel cognitivo y funcional del cerebro, en enfocado a la educación, pero no enfocado a la reconstrucción de experiencia. Un psiquiatra es una persona que trabaja con personas que han perdido la salud mental, ¿sí? Que son personas que tienen desbalances químicos cerebrales y que se requiere una medicación para poderlos meter a una estructura de funcionamiento y regresarlo a lo que es una parte de funcionalidad. Y ahí encontramos personas que tienen esquizofrenia, psicosis, depresiones agudas, que puede haber intentos de suicidio, todas esas partes psiquiátricas es lo que ve el psiquiatra y necesariamente se requiere medicamento. Neuropsiquiatra. Un neuropsiquiatra es un psiquiatra que al mismo tiempo tiene altos conocimientos de neurología y psiquiatría. Y es para llevar a personas, niños, adolescentes, adultos, que tienen un trastorno neurológico y que está afectando la parte de su razonamiento, ¿sí? Entonces, a un neuropsiquiatra podemos ir una persona, por ejemplo, que tiene un trastorno de déficit de atención y esto lo está llevando a un alcoholismo agudo o ya su trastorno de déficit de atención, que en el 10% se llega a convertir en una comorbilidad de una bipolaridad, ya nos está presentando, aparte de su trastorno de déficit de atención, ya tenemos una personalidad esquizoide o bipolar, etcétera. Ahí es donde hay que acudir con un neuropsiquiatra y maneja pues toda la parte de cerebro, que son imágenes, estudios de electros y aparte medicación. Con un neurólogo hay que acudir cuando tenemos problemas referentes a el funcionamiento, ya sea eléctrico o estructural del cerebro. Cuando tenemos, por ejemplo, mm, tenemos, por ejemplo, una epilepsia, cuando tenemos ausencias, cuando tenemos trastornos del sueño, cosas por el estilo, hay que acudir con un neurólogo. De hecho, si alguna vez ustedes quieren recurrir a una higiene del sueño o que les den algo para sus situaciones de sueño, acudan primero con un neurólogo. Hay veces que no, que ese trastorno del sueño no lo está generando otras cosas que nos pueden orientar muy bien el neurólogo. Entonces, con esta gama, ustedes ya pueden ir sabiendo, papás, los papás que están aquí, los maestros, que cada uno de los especialistas pareciera que tienen algo en común, que es la salud mental, pero trabajan a diferentes niveles y a diferentes profundidades, y sus niveles de intervención son muy valiosos, pero son para diferentes cosas. Dentro de los enfoques psicoterapéuticos para atender un trastorno que se dio por un trauma, hay 3 enfoques: el psicoanalítico, el conductual y el humanista. Yo básicamente me voy a enfocar a la parte del humanismo, porque es la parte que más me. Ivette, Ivette, apaga tu micrófono, gracias. Muy bien. ¿Qué aplicar cuando están frente a nosotros una personita? Esto ya va a ser más para los psicólogos, para los terapeutas que están aquí. ¿Qué aplicar cuando tenemos enfrente una persona que ha vivido una experiencia traumática? Necesitamos saber qué psicoterapia es la más efectiva. Todas son efectivas, pero cada una entra a diferente nivel y cada una es para diferente cosa. Por eso les decía que la psicoterapia es un traje a la medida de cada persona que tenemos enfrente. Por ejemplo, puedo tener una persona que tuvo un abuso sexual
y puedo tener otra personita que también tuvo un abuso sexual y puedo utilizar psicoterapias totalmente diferentes. El caso es el mismo, pero las personas son diferentes y necesitan cosas diferentes. Entonces, todas las psicoterapias son efectivas. En la maestría, porque hay una maestría de reestructuración psicológica de experiencias traumáticas, en esta maestría se manejan y la persona que se va a especializar en esto, que no necesariamente tiene que ser un psicólogo, lo puede cursar cualquier persona que está en contacto con otro ser humano. Puede ser un maestro, puede ser eh, una hermana, puede ser cualquier profesionista que quiera cursar esta maestría, va a tener la necesidad de aprender como un cóctel de diferentes psicoterapias para que tenga en ese cóctel saber qué va a aplicar en cada momento. Es una de las maestrías más bonitas, más útiles en nuestro tiempo y que se requiere mucha pasión humana para decir, yo quiero ayudar a quien se me ponga enfrente, sea de mi familia, sea de la iglesia donde yo estoy, sea de la casa hogar donde doy mi servicio, sea de mi aula. Yo quiero facilitar reestructuración psicológica de experiencias traumáticas. ¿M? Bueno, lo primero que necesitamos saber es valorar qué necesita la persona. Dos personas pueden haber tenido la muerte de un ser querido, de su padre, pero cada una necesita cosas diferentes, ¿sí? Entonces, y también tenemos que valorar, porque hay una parte de ego muy grande, sobre todo cuando somos muy jóvenes y queremos demostrarle al mundo que sabemos, y queremos brillar de cualquier manera, decimos, yo atiendo niños, adolescentes, adultos, viejitos, casos de adicciones, casos de parejas, ¿y saben qué? No es cierto, no es cierto. Podemos haber personas con mucha capacidad de estudio, pero la vida no nos da para estudiar todo. Y tenemos que ir seleccionando lo que más nos gusta y dedicarnos a eso. Yo decirles que yo soy psicoterapeuta de parejas, les estaría mintiendo. Y si yo atiendo a una pareja que venga conmigo, soy una vendehumos, soy una corrupta. No tengo ni la preparación ni el conocimiento. Los voy a robar, les voy a vender una hora de mi vida, los voy a escuchar, ustedes se van a pelear como pareja enfrente de mí, los voy a volver a citar hasta que dejen de venir. ¿Y saben qué van a sacar conmigo? Cero, porque no estoy preparada. Una cosa es ser profesionista y otra cosa es ser profesional, ¿sí? Entonces, eh, es bien importante que nos demos cuenta desde un principio que no todas las personas que llegan a pedirnos ayuda son pueden ser nuestros pacientes, porque no comulgamos con ellos, porque no es el tipo de caso que nosotros podemos llevar. Y tenemos que ser muy honestos. Primero, en no cobrar la consulta. Y segundo, decirle, me gustaría mucho trabajar contigo, yo no soy la psicoterapeuta que tú requieres, no quiero hacerte perder ni tu tiempo ni tu dinero. Y a la mejor, lo único que tienes tú en tu vida es la esperanza. Y yo no puedo ser tan vil para quitártela. Tú traes la esperanza de estar mejor y yo no soy una persona que pueda trabajar contigo. No me pagues esta sesión, tómalo como un regalo y ve y busca una persona que te pueda ayudar. Yo no soy esa persona, pero esta humildad surge de la conciencia y del valor que yo me dé como persona, porque así mismo yo voy a valorar a la persona que tengo enfrente. Si yo simplemente digo, no, yo puedo con esto y con todo, con que lloren un ratito y se vayan mejor, creo que ahí la voy haciendo. No, señores, porque eso no es parte de una formación, de una carrera tan hermosa como es la de ser un psicólogo. Un psicólogo, la persona, vienen y nos dan un poder, no podemos defraudar. En una ocasión yo aprendí que corrupto
es el que roba. Y también aprendí que corrupto es estar en una posición para el que no estoy preparada. Nunca hagan eso, porque si ustedes defraudan a una persona que va con toda su esperanza en ustedes, el día de mañana no les extrañe que en una cama de hospital un médico también los defraude con un hijo de ustedes o con ustedes mismos. No lo hagamos, este mundo es de todos, tenemos que ir cambiando nuestra percepción económica de ego por una posición humana. En fin, que cuando nos vayamos solamente nos vamos a llevar la integridad, ¿sí? Cuando una persona llega a su vida, pero llega muy lastimada, nunca apliquen otra técnica psicoterapéutica que no sea la de la psicoterapia centrada en la persona. La psicoterapia centrada en la persona, todos los psicoterapeutas y todos los psicólogos deberíamos estar formada en ella, porque es la que nos permite poder interaccionar con las personas que vienen muy destruidas, ¿sí? Esa persona que viene lastimada porque acaba de perder a un hijo, porque le acaban de secuestrar a su esposo y lo acaba de encontrar en una fosa común, porque perdió a su padre de una manera increíblemente dolorosa. Esas personas, como psicoterapeuta, lo único que necesito aplicar es psicoterapia centrada en la persona, que es que yo voy a ser empática. La empatía no es otra cosa nada más que tener la capacidad de escucharte y de reflejarte tus sentimientos y poder permitirte que hables, porque en el momento en que tú estás hablando con la libertad y con la conciencia de que estás siendo escuchada, tú puedes regresar esa voz que está hablando hacia tu cerebro y puedes irlo integrando de una forma diferente. Se va reacomodando en tu cerebro, vamos haciendo químicas diferentes cerebrales. Acuérdense que el trauma está en el cerebro. ¿M? Entonces, eh, estar muy abierto en una aceptación totalmente incondicional con la persona, nos puede estar diciendo que ha pensado en suicidarse, que ha pensado en morir, que ha pensado en robar, que ha pensado en secuestrar a alguien, que ha pensado en robar un niño para volver a ser madre, y necesitamos estar en una escucha sin condición, en un entendimiento desde dónde me está hablando el otro y siendo muy auténtico y congruente. Porque la hipocresía, la espumarajo se detecta, así como ustedes me pueden estar ahorita captando y me pueden estar sintiendo a través de una pantalla. Pueden estarse dando cuenta si soy una persona que les estoy hablando con el corazón, si soy una persona que les estoy hablando con el ego, si no les estoy poniendo atención y no me está interesando el seminario. Lo pueden captar a través de una pantalla. Ahora imagínense una persona que viene muy lastimada, que no se ha atrevido a hablar con nadie de lo que le sucedió y llega con ustedes y ustedes empiezan a utilizar técnicas que la van a lastimar, ¿sí? Entonces, con una persona que llega, a mí nunca se me va a olvidar una persona en un tiempo, hace muchísimos años, que ella había sido secuestrada y abusada, de todo tipo de abuso. Y cuando llega conmigo, yo había atendido mucho tiempo antes a sus hijos y me dice: "Adriana, yo sé que no atiendes personas adultas, pero vengo contigo solamente para que me escuches, porque alguien tiene que saber lo que pasó ahí y a quien no le he querido decir nada, de lo cual no he querido hablar con nadie. Y yo quiero que solamente me escuches". Y ella me hace toda una narración de lo que vivió,
de lo que vio, de la cucarachita que se le pasó por enfrente, de la hormiguita que con la que se puso a hablar, de cómo era la comunión de ahí entre las personas, de sus pensamientos. Ese mundo tan interno, tan lastimado, es el que les va a llevar la persona a ustedes. Entonces, en una primera interacción, ustedes no necesitan nada más que estar, escuchar, ser auténticos, ser congruentes con lo que ustedes son, ¿sí? Y solamente regresarle a la persona como reflejo sus emociones. Escucho tu voz como si tuviera un quiebre, como si quisieras llorar. ¿Es así? ¿Sí? Solamente irle reflejando. Ahorita que me estás hablando de esto, escucho como que tu voz se apaga. ¿Es así? Sí, tengo mucha tristeza, ¿sí? Es irle reflejando solamente lo que ustedes están viendo, sin ponerle nada, sin hacerle ningún tipo de que razonamientos. La persona no puede razonar en una primera etapa. La persona primeramente necesita escucharse ella misma y un espejo para poder ver lo que ella no alcanza a ver. Y para esto es la psicoterapia centrada en la persona y es lo que necesitan aplicar como primera instancia, ¿sí? Ustedes y cualquier padre de familia, cualquier persona. A mi hermana le tengo que aplicar esto, a mi hijo, a mi esposo, que sé que está pasando por un momento difícil, ¿sí? La psicoterapia Gestalt, hay muchos alumnos en nuestra universidad que estudian 2 maestrías. Y que ustedes pueden estar escuchando que dicen: Yo estudio 2 maestrías". Es muy normal en nuestra universidad, primero por el tipo de revalidación interna que se hace. Bueno, si en una maestría tienes que llevar grupo de desarrollo humano y en la otra también, se hace una revalidación interna. Si en los 2 tienes que llevar, por ejemplo, metodología de la investigación, pues se hace una revalidación, nada más tomas una. Entonces, es un modelo muy americano para que las personas puedan salir con 2 maestrías o con una maestría y un doctorado. Entonces, es muy común que en la universidad, por ejemplo, haya personas estudiando psicoterapia gestal, pero una maestría en enfoque centrado. ¿Por qué? Porque con enfoque centrado es para abrir cualquier sesión, cualquier relación psicoterapéutica, es para acompañar. Y cuando la persona ya está fuerte para reconstruir la experiencia, porque una reconstrucción de experiencia no se hace en la primera sesión, ni en la segunda, ni en la tercera. Una reconstrucción de experiencia lleva tiempo. Lo primero que necesito es nutrir a esa persona para que pueda resistir que yo le aplique unas técnicas que de alguna manera son duras para ella, pero tiene que estar fuerte. Si no, la persona no regresa. Lo único que voy a hacer es su herida martajársela toda, ¿sí? Lastimarla muchísimo. ¿Mm? Entonces, la psicoterapia gestal sirve para reconstruir la experiencia y tiene 3 principios. Ubicar a la persona en el aquí y en el ahora. Ejemplo, viene una persona que perdió a su papá por el COVID y no lo pudo ver y lo sepultaron y lo incineraron y nunca le pudo decir que lo quería, que estaba con él y quedó en deuda y bla, bla, bla. Llega a terapia. Yo no puedo empezar a decirle, no, a ver, háblame desde el aquí y el ahora. ¿Y de qué te das cuenta? No, tengo que ella llegue y se vacíe y me diga todo lo que trae guardado. Una vez que han pasado un mes, probablemente un mes y medio, entonces sí, yo ya puedo entrar a una reconstrucción de experiencia y le voy a decir, Lucila, ¿me pudieras decir eso que me estás diciendo, que tu papá estuvo muy grave en el hospital y que murió y que lo sepultó? ¿Me pudieras decir cómo te ha afectado a ti
en este momento de tu vida. Me la traigo ahora sí de aquella experiencia que me está narrando en el pasado, me la traigo aquí. Dime aquí, en este momento, aquí y ahora, ¿cómo es que te afecta esto? Y ahí es donde empiezo la reconstrucción de la experiencia. Pues que me da mucho miedo enfermarme, que me siento muy sola, que me hubiera gustado, que bla, 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 ¿sí? Y de que te das cuenta con todo esto, que hubo cosas que me faltó decirle. ¿Cuáles son esas cosas que lo quiero mucho? Aquí en este momento, como si él estuviera aquí enfrente de ti, ¿pudieras decirle cuánto lo quieres? ¿Pudieras decirle todo eso? Sí. Y ahí se aplica una técnica donde ella puede, que se llama silla vacía, puede hablar con su papá y podemos cerrar esa experiencia, ¿sí? Y y hacerla responsable de que todo lo que ella siente, todo lo que ella piensa es de ella, que nadie se lo produce, que no es el pensamiento de su papá. Sobre todo, la reconstrucción de experiencia nos permite ubicar a la persona en el aquí y en el ahora, porque muchas personas que tenemos experiencias traumáticas vivimos en el pasado y vivimos en una eterna depresión. Porque si nos regresamos al pasado, ¿saben para qué nos sirve nuestro bendito pasado? Para deprimirnos por lo que no hicimos. Y cuando tenemos vivencias bonitas, para añorarlas, para recordarlas, para desearlas. Entonces, y eso finalmente nos da sensaciones de depresión. El pasado me deprime y el futuro me genera angustia. ¿Sí? Porque me pongo a pensar que el futuro y que si no tengo esto y que si me corren del trabajo y que si no tengo dinero y que si mi salud y que si mis hijos y que si pierdo mi carro y que si bla, 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 bla. Entonces, esas personas que se viven en depresiones y en ansiedades, hay que trabajar mucho con este tipo de psicoterapia, ¿sí? Hay otro tipo de psicoterapia. Este tipo de psicoterapia es hermosisísimo, es una herramienta preciosísima, que es psicoterapia con psicodrama. Esta maestría, estos se van a ver beneficiados todos los que viven en Michoacán y en especial en Morelia. Es una maestría que es presencial y es una herramienta muy bonita y les voy a decir cómo se utiliza. Tuvimos la fortuna, de formarnos, el doctor y una servidora, en Argentina con el maestro Dalmiro Bustos, que fue en Nueva York, fue alumno del creador de este tipo de psicoterapia con psicodrama. Y Dalmiro Bustos siempre nos dijo en todo momento que la psicoterapia con psicodrama y la gestal son muy parecidas, que la diferencia es que cuando una persona está muy lastimada, por ejemplo, una persona que ha sufrido un secuestro y yo quiero aplicar psicoterapia gestal, no lo hagan, por favor. Imagínense que va a volver a vivenciar en el aquí y en el ahora el abuso sexual o el secuestro o la muerte de su hijo en sus brazos. Eso no se hace. Sé que es el punto fundamental a trabajar, sé que es la experiencia a trabajar, pero la psicoterapia con psicodrama nos permite poner en escena la experiencia, es decir, la persona la tengo aquí conmigo y allá afuera hago una representación teatral del evento traumático. Pero la persona está aquí conmigo y la experiencia está fuera de ella. Puedo sacar la experiencia de la persona para no lastimarla. Y esto es valiosísimo en algún tipo de experiencias donde no puedo volver a revivenciar. A ver, vuelvan a revivenciar el abuso sexual, la violación, el secuestro. ¿Cómo? O sea, son cosas que no se pueden trabajar con Gestalt. Entonces, la psicoterapia con psicodrama tiene un gran valor de reconstrucción porque representa la experiencia fuera de la persona. Saco la escena.
Y desde afuera, la persona puede ir diciendo qué elementos le hubiera gustado que estuvieran en esa escena. Y hay, claro está, psicoterapia con psicodrama y Gestalt siempre lo más recomendable es que sean experiencias de psicoterapia en grupo. Es muy enriquecedor ese tipo de trabajo porque luego dentro del grupo la persona puede decir, yo elijo que esta persona sea mi papá y esta persona sea mi mamá y esta persona puede ser mi hermanito y pone en escena lo que trae acá y podemos curarla desde afuera y no desde adentro. Entonces, para mí es una de las cosas y las herramientas más maravillosas que el doctor Dalmiro Bustos nos regaló como método, como técnica, y aparte de esa parte de calor humano que él le ponía a todo, de pasión. Dios le bendiga donde quiera que esté a mi maestro. Hay otro tipo de psicoterapia que ustedes pueden utilizar, que no nos va a reconstruir experiencia. Aguas. Este tipo de psicoterapia es una psicoterapia que es dentro de las cognitivo-conductistas, ¿sí? No son humanistas, son cognitivos, son para el cerebro y son para modificación de conducta. Y lo único que vamos a ir haciendo en estas situaciones es, vamos a ir identificando con la persona cuáles son los pensamientos y las emociones que la hacen que esté disfuncional, ¿sí? Y aquí esta parte es muy, muy rica para cuando tenemos personas con trastornos obsesivos compulsivos. ¿Sí? La obsesión en el pensamiento, que siempre estoy pensando que mi esposo me va a dejar, que mi esposo me va a engañar, que siempre estoy pensando que mi esposo es un inútil, que mi esposo nunca cuida a los niños como yo debo hacer y que siempre estoy obsesiva en algo, terca en algo y no lo puedo dejar, o estoy compulsiva tomando cerveza, comiendo comida, limpie, 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 sin poder dormir, ¿sí? La obsesión se da en la mente y la compulsión se da en el actuar. Ese tipo de personas, más que mandarlas a que les den medicamento para este tipo de TOC que se llama, que es un trastorno psiquiátrico, la psicoterapia racional emotiva conductual es increíblemente beneficiosa, ¿sí? Y aquí en esto también entra la modificación de conductas de niños que tienen trastornos, ciertos trastornos neurológicos, y también entra en las personas que tienen adicciones, alcohol, cigarro, bla, 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 ¿sí? Entonces, es una psicoterapia para modificar conducta. Las otras son reconstructivas, las otras son de contención, pero esta es para cuando queremos concretamente la modificación. Hay otro tipo de psicoterapias de emergencia, que la psicoterapia de emergencia es todo evento traumático. Si yo lo atiendo dentro de los primeros 8 días de que sucedió el evento, le voy a quitar a esa persona mucho dolor, mucho sufrimiento y evitar las somatizaciones. Es como una herida. Si yo me corto significativamente y no me la curo y no me la cuido, créanme que al tercer día voy a estar con lleno de pus mi mano. Y créanme que en menos de una semana yo estoy ya en una clínica con antibiótico y probablemente con pérdida de piel, de músculo, de todo, porque la infección me llegó hasta mi hueso, ¿sí? Y entonces me van a quitar esa infección después de los 8 días, pero me va a quedar mi mano chueca, distorsionada, voy a necesitar una cirugía de mano para poder quitar todas estas partes que se destruyeron, producto de una herida que pudo haber sido cosida, desinfectada, cuidada y que a los 15 días ya ahí las células se reproducieron y mi mano está bien, una marquita por ahí que con algunas cremas ahí
tejocote y del tecolote, ahí se me va a quitar, a que yo quede con mi mano, faltándome nervio, faltándome muchas cosas. Entonces, lo mismo es a nivel emocional. Todo evento emocional atendido en los primeros 8 días es una herida bien sanada y bien puesta. Aquí es donde entra aquellas personas que se quieran dedicar a la psicoterapia breve e intervenciones en crisis. Y es inmediatamente en cuanto que una personita entra en un estadio de crisis y está en impacto, poderla a través de la comunicación, aquí es pura comunicación, irle escuchando, que la niña se vaya escuchando, que el niño se vaya escuchando, irle haciendo reflejo, irle enfocando otras cosas. Por ejemplo, cuando una persona, les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona ha sufrido un secuestro y sobre todo ha habido armas y le han puesto la pistola y le han tronado la pistola, esa persona más de una vez pensó en que iba a morir. Entonces, cuando regresa, a Dios gracias, que regresa con su familia, él se vive o ella se vive como una muerte suspendida, ¿sí? Donde él cree que en cualquier momento lo van a matar. Él se siente como muerto en vida, ¿sí? Entonces, la intervención en crisis es bien importante porque a través de pura comunicación y que él se esté escuchando y esa parte psicoterapéutica de la persona que lo vaya acompañando y le vaya diciendo, pero sí te das cuenta que no te moriste. Sí, pero me dispararon en la cabeza y me amarraron y me colgaron con los pies para arriba. Escucho que te hicieron esto y te has dado cuenta que aún estás vivo. ¿Te das cuenta que aquí estás conmigo? Entonces, a través de la pura comunicación hay una resignificación emocional, ¿sí? Esa persona puede decir: "Sí me duele mucho lo que me hicieron, pero me puedo dar cuenta que estoy vivo y ahora quiero luchar más y quiero curarme porque quiero volver a estar bien". Es solamente intervenir en la crisis, no vamos a hacer reconstrucciones de grandes cosas, pero sí vamos a evitar una malformación y vamos a poder en esas primeras horas hacer que esta persona tenga un equilibrio emocional, que no se nos quede, por ejemplo, 8 días en el impacto, en la negación y otras tantas en la depresión, sino que fácilmente se quede en la parte del duelo, pero pueda fluir con facilidad, que quede funcional. ¿Sí? Entonces, esta es una psicoterapia que todos deberíamos saber y que las vamos a utilizar en emergencia, en ese primer momento, ¿sí? Hay otro tipo de psicoterapia que a veces cometemos los psicólogos y los papás, muchos problemas hay, muchos, mm, vamos, digo, yo soy hipnoterapeuta y yo atiendo todo tipo de problema y cualquier persona que venga, yo le hipnotizo y no me importa todo lo demás. No, la hipnoterapia tiene mucha validez eh, para ciertos casos, sobre todo los casos donde ya hemos aplicado algunas otras técnicas, pero no hemos sido exitosos y donde ya tenemos a la persona emocionalmente fuerte. Ahí podemos entrar y podemos hacer reconstrucción desde la mente inconsciente. Esta maestría, para los que me están preguntando en el chat, esta maestría se abre, pero es presencial. Esta no es virtual, así que todos los que estén en Morelia o en Michoacán se van a ver beneficiados estudiando esta maestría de psicoterapia ericksoniana. Eh, es algo muy, muy bonito. Es como borrar de la mente consciente muchos patrones que yo traigo y de mi mente inconsciente, que traigo todos los recuerdos a veces desde la concepción o antes de la concepción, poder sacar todos mis recursos y potencializar todos esos recursos que yo tengo, pero que producto de mi cansancio de vida, de lo que he vivido,
ya se me olvidó lo valioso que soy, ya se me olvidó lo fuerte que soy, ya se me olvidó la gran tenacidad que tengo para lograr las cosas. La hipnosis nunca nos va a dar nada. La hipnosis entra a un mundo inconsciente y potencializa tus recursos, pero es mentira que yo como hipnoterapeuta, como psicoterapeuta, como psicóloga, voy a llegar, ay, voy a llegar y voy a darte voluntad para que dejes de tomar, no, o para que dejes al novio que te golpea, no es cierto. No es cierto. Eso es una mala concepción, es una mala práctica. La psicoterapia ericksoniana solamente voy a hacer una amplificación de todos los recursos que tú tienes, para que puedas vencer todo aquello que sientes que no puedes, ¿m? Entonces, ¿cuándo ir con un hipnoterapeuta? Cuándo aplicar la hipnoterapia? Cuando ya he aplicado varios recursos y la persona vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer. Ahí aplica hipnoterapia, ¿sí? Hay otra maestría y hay otra técnica que también trabaja mente inconsciente, y esta es la psicoterapia con programación neurolingüística. Esta psicoterapia, bueno, esta maestría sí está virtual, se desprende de la hipnosis, ericksoniana, de la psicoterapia ericksoniana. Los creadores de esta psicoterapia fueron alumnos del maestro Milton Erickson, el creador de la psicoterapia ericksoniana, y ellos fueron viendo qué es lo que funcionaba, y es hipnosis, pero está muy pegado a la parte lingüística, cómo las palabras pueden cambiar una realidad y trabaja a nivel de mente inconsciente. Es igualmente poderosa que la hipnosis ericksoniana, es más fácil de manejar la programación neurolingüística que la hipnosis ericksoniana, y es algo muy bonito, es algo muy creativo, es algo muy agradable y sobre todo muy rápido, muy, muy rápido. ¿Mm? Em, Hay una parte importante que quiero decirles, maestros, psicólogos, padres de familia. Para atender a un niño entre 4 años y 14 años, no es cualquier psicólogo ni es cualquier psicoterapeuta. Hay métodos y técnicas muy específicos para niños de 4 a 14 años. Nunca jamás en la vida un niño antes de los 4 años debe ir a un consultorio psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez cognitiva como para hacer un trabajo psicoterapéutico con ese niño. ¿Sí? El niño no tiene esa madurez cognitiva, ni tampoco, yo diría, una valoración neurológica antes de los 4 años, si no tenemos claro que puede ser un trastorno bastante obvio. ¿Por qué? Porque hay veces que a los 4 años se da una maduración muy importante en el cerebro y muchas de las cosas que el niño venía pasando, como es la desatención, la falta de percepción, la falta de, tranquilidad en su cuerpo, la impulsividad. A los 4 años se da esa madurez mágica que tienen los cerebros de los niños y muchas cosas desaparecen. Entonces, un niño nunca jamás debe ir a una terapia si no ha cumplido sus 4 años de edad, ¿sí? Y un psicoterapeuta infantil es una persona que sabe métodos y técnicas específicos para este rango de edad, para hasta los 14 años de edad, es decir, hasta que sale de secundaria aproximadamente. La psicoterapia infantil, básicamente, la humanista o esta maestría de la universidad abarca 2 tipos de enfoques. La psicoterapia centrada en el juego, que viene a ser exactamente permisiva totalmente con el niño,
para que el niño saque su propio potencial, desarrolle su propio potencial y el terapeuta solamente vaya haciendo una empatía, un seguimiento, un reflejo, una permisibilidad. Este tipo de psicoterapia centrada en el juego es muy beneficiosa para niños que han sido maltratados, niños que han tenido trauma. ¿Sí? El poderles permitir que puedan exponer su mundo en una bandeja de arena, o en una bandeja de agua, o en un bla, 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 es altamente positivo. Y existe la segunda, que es la psicoterapia gestal. La psicoterapia gestal sí es reconstrucción de experiencia traumática con los niños. Entonces, esto es bien importante que lo sepamos, que no es cualquier psicoterapeuta, tiene que ser un psicoterapeuta infantil con una, maestría y con una cédula profesional. Am, Finalmente, cualquier psicoterapia tiene 3 posibilidades. Uno, sacar a la persona de donde viene atorada emocionalmente. 2, la segunda etapa de un proceso psicoterapéutico es desarrollar todo su potencial. No hay persona que no tenga un maravilloso potencial. Y la tercera es que esa persona encuentre un sentido de vida. Son las 3 etapas de un proceso psicoterapéutico. Hay personas que no necesariamente son psicólogos y que les gusta el desarrollo humano y el crecimiento personal. Saber cuáles son los ciclos de vida, cuál es el manejo de la persona en la tercera edad, cómo cada persona puede llegar a desarrollar su potencial, tanta cosa y bueno, no se requiere ser un psicólogo para poder llegar a cursar una cosa tan importante. Para todas las personas que son psicólogas y que no vieron este anuncio y que me apena muchísimo que se abrió hoy en la tarde en consejo, abrimos porque debido a sus este, correos que nos llegaron que ustedes no se dieron cuenta y que no aprovecharon esta oportunidad, se abrió la posibilidad. Ahorita, después de terminar este seminario, puedan recibir información sobre becas, tanto para psicólogos como para maestros. Finalmente, yo les invito, la salud mental es algo que se tiene que trabajar todos los días para tenerlo. La salud mental no es otra cosa nada más que el bienestar emocional, el bienestar psicológico y el bienestar social. Sentirme bien, sonreírle a la vida, sentirme que estoy cómoda conmigo psicológicamente, ni estar en la depresión ni en la euforia, mantener mis emociones en balance y socialmente, donde quiera que yo ponga mis pies, ser una persona positiva y no una persona que me dedique a destruir a los demás, o que ande en grupos sociales destruyendo al prójimo, criticando al prójimo, ¿sí? Que donde quiera que yo me pare sea una persona rechazada, aniquilada porque no quieren estar junto a mí. Cuiden su salud mental, trabajen para ello. No puede haber actualización si no nos dedicamos a estudiar. Estudien, prepárense. Estos tiempos son tiempos muy difíciles que requiere que estemos preparados y desgraciadamente el tener una carrera no nos capacita para tener un éxito emocional y una salud mental. Cuídenla, porque cuando se pierde son somos personas caminando por la calle, somos personas no agradables para nosotros y no agradables para los demás. Y como personas tenemos mucho potencial y muchas cosas que dar. Yo les agradezco profundamente su atención a a este evento. Yo espero que en algo, en poquito, les haya servido, les haya ayudado y, pues, les agradezco mucho. Fácil estar escuchando todo esto, no lo es, pero, esto es lo que yo les puedo decir hasta aquí. Yo quisiera saber si hay una o 2 preguntas por ahí en el chat que yo pueda, contestar de forma rápida antes de que entre el doctor con su parte de cierre.